Ok, tenemos dos cosas más que tenemos que cubrir el día de hoy antes de que terminemos. We're going to talk about whether women can be deacons, Vamos a hablar acerca de, ¿puede una mujer ser diácono? and then we'll think about working together as elders. Y luego vamos a ver acerca de cómo trabajar juntos como ancianos. You may be aware that in some churches they have women deacons. Probablemente ustedes se hayan cruzado o estén al tanto de que en algunas iglesias tienen mujeres diáconos. There are two main biblical texts that are looked at for support for women deacons. Probablemente habrían dos textos en las escrituras principales que podrían usarse para apoyar la idea de tener mujeres como diáconos. The first is 1 Timothy 3 and verse 11. El primero es 1 Timoteo 3, capítulo 1 Timoteo 3, 11, que... Going to read it. 1 Timoteo 3, 11 dice, las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. There are three main arguments that come from this text. Hay tres argumentos que ellos usan a partir de este verso. Is Paul referring to the wives of deacons or to women deacons? El primero es, ¿está Pablo hablando acerca de las esposas de los diáconos o está hablando acerca de mujeres diáconos, diaconisas? The Greek word gune just means woman. La palabra griega usada aquí es gunei, que significa solamente mujer. But often it does mean wife. Sin embargo, esta palabra significa muchas veces esposa. Let me give you an illustration. Ephesians chapter 5. Deje darle un ejemplo en Efesios capítulo 5. You're probably very familiar with Ephesians chapter 5 and its teaching about husbands and wives. Probablemente ustedes están muy familiarizados con el capítulo 5 de Efesios, ¿verdad? Es el capítulo donde habla acerca de esposas y esposos. But in verse 22 it says, wives, submit to your husbands. Pero en el versículo 22, por favor, Efesios 5:22, dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. And in verse 25, husbands, love your wives. Y en verso 25, Efesios 5:25, dice, esposos, amen a sus esposas. Pecado es esposa, no solamente mujer. When we come to 1 Timothy chapter 3, Cuando llegamos a 1 Timoteo capítulo 3, in verse 12, Paul says a deacon must be the husband of one wife. capítulo 3, verso 12, dice, los diáconos deben tener una sola esposa. And that is the same word, gune. Y nuevamente es la misma palabra, gunei. So just because gune means woman, it doesn't mean that it can't mean wives. Entonces, solo porque gunei significa mujer, no significa que no puede significar esposa, como hemos visto. So the word can mean wives. Entonces, la palabra gunei puede significar mujer, pero también esposa. It is also said that verse 11 begins in the same way as verse 8, which introduces a new office. El segundo punto que usan para argumentar es que el verso 11 comienza de la misma manera que comienza el verso 8. Si ustedes leen 1 Timoteo 3:8 y 3:11, en el 3:8 se usa para introducir un nuevo oficio. So someone might argue Paul is introducing another office, the office of deaconess. Entonces algunas personas argumentarían en verso 11, de la misma manera que en verso 8, Pablo está introduciendo un nuevo oficio, el oficio de diaconesa. But then the question comes, why does Paul go back to deacons in verses 12 and 13? Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué Pablo regresa a hablar nuevamente acerca de diáconos en versos 12 al 14? And verse 12 is all about the deacon's family. Y en el verso 12, 1 Timoteo 3:12, es todo acerca de la familia del diácono.
Perhaps when it says likewise in verse 11, it means that the wives of deacons must be like their husbands, that they must be worthy of respect. Quizá lo que Pablo quería decir es que de la misma manera que el diácono debe ser digno de respeto, sus esposas también deben ser dignas de respeto. Because verse 11 is sandwiched between some instructions about deacons, it all seems to do with deacons and their wives. Parece que el verso 11 es como un sándwich, algo que va en el medio, es como un sándwich en un todo que está hablando acerca de diáconos. Pablo está hablando acerca de diáconos de verso 8 al 14, y el sándwich, lo que está en el medio, es acerca de las mujeres. So then the third thing that is said about this passage is why are deacons' wives mentioned and not elders' wives? El tercer argumento que usan es ¿por qué es que las esposas de los diáconos son mencionadas en este pasaje, pero no las esposas de los ancianos? And I think that the best answer to that is that deacons' wives, because of the nature of deacons' work and responsibilities, are more likely to be involved with their husbands in addressing material and physical needs. Lo que yo creo es de que por la naturaleza que cumple el trabajo, el oficio de un diácono, cuidando acerca de las necesidades materiales, es más normal probablemente que lo hagan con sus esposas. So that's the first passage, 1 Timothy 3 and verse 11. Este es el primer pasaje que se usa para apoyar diaconesa mujer. And the other passage is Romans 16 and verse 1. Y el otro pasaje es Romanos capítulo 16, verso 1. Romanos 16, 1. And this refers to Phoebe. Esto aquí, Romanos 16, 1 habla acerca de Febe. And Paul describes her as a servant, a diakonos of the church in Cenchrea. Y Pablo la describe como una servidora, una diaconesa en la iglesia de Cencrea. So is she just a servant of the church? Or is she a deacon? Does she have the office of deacon in the church? Entonces, la pregunta ¿es ella solamente una mujer que sirve en la iglesia? ¿O es alguien que tiene el oficio de diácono, una diaconesa? As we were thinking earlier, the word diakonos is used many times in the New Testament just to describe a servant. Debe tenerse en cuenta que la palabra diácono es usada muchas veces en el Nuevo Testamento como sirviente, alguien que sirve, una persona que presta un servicio. And not necessarily the office of a deacon. Y no necesariamente se usa para referirse al oficio de diácono. So, for example, Paul and Apollos and Timothy and Tychicus and Epaphras are all described as diakonos. Por ejemplo, Pablo, Apolos, Timoteo y Epafros son descritos como servidores. It is said that Paul uses a masculine form in Romans 16 verse 1. Se dice que Pablo usa la forma masculina en Romanos 16. But Phoebe is a woman. Pero Febe es una mujer. So does that not mean that she has the office of a deacon? Entonces, si Pablo está usando la forma masculina para referirse a Febe, quien es una mujer, entonces no quiere decir de que Febe está cumpliendo el oficio de diácono. But at that time there was no feminine form of the word for servant. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando Pablo estaba escribiendo la carta en el siglo I, no existía todavía una forma femenina de la palabra sirviente, diácono. Diakonos meant a man or a woman who was a servant. Diáconos, la misma palabra se usaba para una mujer o para un hombre que estaban prestando un servicio en la iglesia. It's sometimes also said from Romans 16 that Phoebe is described as a servant of the church, not a servant of the Lord. También otro argumento que se usa es que Febe en Romanos 16:1 es descrita como una mujer que sirve a la iglesia, pero no una mujer del Señor o una mujer que sirve al Señor. Whereas Timothy and Epaphras are described as a servant of Christ or a servant of the Lord. Mientras que
Timoteo y Epafros son descritos como siervos del Señor. So maybe Phoebe is a deacon, they say. Entonces ellos podrían decir, entonces Febe es una diaconesa. I think also we can say that in Acts 6, the 7 who were appointed were all men, and they were asked to do a role that is similar to that of a deacon. Sin embargo, también otro punto importante es que en Hechos capítulo 6, los 7 hombres que fueron, las 7 personas que fueron nombradas como diáconos eran hombres. Personally, I am not convinced that that women should be deacons. Personalmente, lo que yo creo es de que mujeres no deben ser diáconos, que el oficio está reservado solo para varones. But evangelicals do differ on this. Pero soy consciente de que hay evangélicos que tienen diferencias en cuanto a esto. But these are the 2 main texts that they will look at. Pero estos son los argumentos principales y los textos principales que ellos usan. Tomorrow we will be thinking more about the role of women in the church. El día de mañana vamos a considerar cuál es el rol de la mujer en la iglesia. Any questions on women deacons? ¿Alguna pregunta acerca de mujeres diáconos o diaconesas? Pero ¿qué pasaría, hermano, si en una iglesia hay más mujeres y menos varones? En la mayoría de iglesias hay más mujeres. What happened, for instance, in the church, that if in a church there is more women than men? I think that we should be encouraging women to be very involved in service in the church. Creo que debemos animar mucho a las mujeres a estar envueltas en el ministerio de la iglesia, en servir a la iglesia. I think it is very clear, and we will look at this tomorrow, that elders should be men, not women. Lo que creo es de que es claro en las escrituras que los ancianos y pastores deben ser varones, no mujeres. Personally, I think the biblical support for a woman deacon is not convincing. Creo personalmente que los argumentos en favor a diaconesas no son muy convincentes. So I think that women can be involved, but they shouldn't have the office of deacon. Entonces lo que yo creo es de que las mujeres deben estar envueltas en el servicio de la iglesia, pero no deben tener el oficio de diácono. Many of our churches would not function as well as they do without women serving well. Y muchas de nuestras iglesias no funcionarían como deben funcionar sin el envolvimiento, sin el servicio de las mujeres. But we must be very thankful to God for the service of women in the church. Debemos estar agradecidos a Dios por el servicio que prestan las mujeres en nuestras iglesias. But I think the offices of elder and deacon are for men. Pero creo que los oficios de anciano y diácono están reservados para varones. And that the elders and deacons together provide the leadership in the church. Y juntamente los ancianos con los diáconos proveen el liderazgo de la iglesia. The elders are responsible for everything that happens. Los ancianos son los que son responsables por todo lo que ocurre en la iglesia, But they will delegate some of their responsibilities to deacons. pero ellos delegan algunas de sus responsabilidades a los diáconos So they can focus on the more spiritual aspects of a fin de que ellos se puedan enfocar en los aspectos más espirituales de su tarea. Walter. Oh, should we go Walter? Creo que alguna vez escuché que bueno, eso varía también entre los puntos de vista, pero solo escuché que el liderazgo en la iglesia es solo ancianos. O sea, el liderazgo bíblico ancianos y no contempla a los diáconos. Pero que lo que entiendo, porque recién escuché que él dijo que el liderazgo está compuesto tanto ancianos como diáconos. Well, you have to say that the leadership of the church is the elders plus the deacons. But it seems to me I heard that it should be only the elders and not necessarily the deacons who are in charge of the leadership of the church. Yeah, I think the elders are in overall charge. They are responsible for the leadership of the church. But that the deacons are there to help the elders, to assist the elders, that the elders will use the deacons
to take some of the responsibilities from them, but it's delegated responsibility. Lo que yo creo es que son los ancianos quienes tienen el liderazgo de la iglesia, el liderazgo primario de la iglesia, y los diáconos son los que están ahí para apoyar a los ancianos. Y el liderazgo que tienen los diáconos es aquel que ha sido delegado por los ancianos. Son los ancianos quienes delegan parte de su autoridad a los diáconos, pero son los ancianos quienes tienen el liderazgo. And sometimes it might be that the deacons never meet just themselves together, but that there are some elders at least present there as well. Y es bueno también que cuando los diáconos se reúnen, no deben reunirse solamente por ellos solos, sino debe haber también algunos ancianos ahí o algún anciano con ellos. So it's clear that the elders are in overall Para que responsibility. sea claro que quienes son responsables del liderazgo son los ancianos. Pablo hace un argumento en cuanto Pablo. el orden fue establecido por Dios y claramente hace notar pues que el hombre ha sido creado, ¿no? Primero, no por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, y haciendo notar que el hombre ha sido llamado a presidir, ¿no? Y poner a una mujer como diácono es alterar este orden, ¿no? Una creación del orden preestablecido por Dios. It's mentioned the argument that the man was created first, but women was created because of men. So appointed a women deacon or diaconess will be changing or going against the order. And we will look at that tomorrow in 1 Timothy 2, 12, and the verses that follow, because that is Paul's argument. Ese creo que es el argumento de... Mañana vamos a ver ese argumento que usa Pablo en 1 Timoteo 2, 12 hacia adelante, y vamos a examinar lo que tú estás mencionando con más cuidado el día de mañana. Good. Come tomorrow. Bien, ven mañana entonces. I want to talk about working with elders. I think that would be helpful. Quisiera centrarme en esta parte acerca del trabajo entre ancianos, cómo deben trabajar ellos colectivamente. I think it is really important for the church that the elders really work hard to maintain their unity. Creo que es muy importante para la iglesia que los ancianos trabajen duro para mantener la unidad entre ellos. Deben tener unidad entre ellos. There should be unity on theological or doctrinal matters. Debe haber unidad en teología, en cosas doctrinales. As much as possible, certainly the primary matters of faith. Tanto como sea posible, debe haber unidad en las cosas que son primarias o fundamentales para la fe. But to be a common approach on other aspects that may be more secondary but are important in church life. Say it again, please. But as much unity as possible on other issues that are Y también secondary. debe haber tanta unidad como sea posible en cosas que no son necesariamente primarias para la fe, pero secundarias. So, for example, the conduct of worship. Como por ejemplo, la manera como debe presidirse la adoración públicamente. And unity concerning the vision of the church. Unidad también considerando cuál es la visión de la iglesia. And the direction that the church is going. Y la dirección que la iglesia está tomando, hacia dónde la iglesia está yendo. And the ministries that the church will be involved in. Y también los ministerios de la iglesia. So it's really important that there is unity within the eldership. Entonces es muy importante que de la unidad entre los ancianos. On the handout there is the question, how can unity be maintained and developed within the eldership? Hay una pregunta aquí en la separata que dice cómo la unidad puede ser preservada y desarrollada entre los ancianos. I think sometimes it is an argument against plurality of elders that there will always be disagreement. Uno de los argumentos que se usa en contra de la pluralidad de ancianos es que si tienes pluralidad de ancianos en tu iglesia, siempre van a haber desacuerdos sin unidad. And it's much easier if there's just one leader. Y por lo cual es mucho más fácil tener solamente un líder.
But I think there are dangers when there is just one leader. Pero yo creo que hay muchos peligros de tener solamente un líder. We want the members of the church to be working together in unity. Queremos que los miembros de la iglesia estén trabajando juntos en unidad. And we have an opportunity in a plural eldership to model unity. Y tenemos una oportunidad de modelar esa unidad que debe haber entre los miembros, entre el grupo de ancianos. How will we maintain unity? We must pray much together as elders. Para mantener unidad debemos orar mucho como ancianos juntos, Elders, pastors are still sinners. porque nosotros, ancianos, pastores, todavía somos pecadores. And we each need the help of the Holy Spirit to live as we should. Y cada uno de nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir como debemos. We should pray together. Debemos orar juntos. Maybe we should encourage and hold one another accountable. Debemos quizá pedirnos cuentas los unos a los otros de la manera como nos comportamos. We need to develop strong relationships with one another. Debemos desarrollar fuertes relaciones amicales los unos con los otros. So if there is a group of elders, they need to spend time together Entonces, si hay un grupo de ancianos, deben pasar tiempo juntos to build mutual trust and respect. para que puedan construir confianza los unos en los otros y respeto. At times just to share fellowship together. Simplemente deben pasar tiempos juntos, compartiendo, teniendo koinonía, pasándola juntos. To read the Bible together and to Leer pray la together. Biblia juntos, orar juntos. Not just to make decisions, No deben solamente reunirse para tomar decisiones concernientes a la iglesia. one English author has said this: Un autor inglés ha dicho esto. the quality of fellowship in the church rarely rises above the example given by its leaders in their relationships together. La calidad de la comunión que tienen los miembros de la iglesia raras veces es superior o mejor a la comunión que tienen el liderazgo de la iglesia entre sí mismos. We were thinking yesterday about the individual elder setting an example to others. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia del anciano como individuo, siendo un ejemplo para la congregación. But there is an opportunity for a group of elders to set an example before the whole church of what it means to live together in unity and fellowship. Pero también hay una oportunidad para el grupo de ancianos de dejar un ejemplo, ser un ejemplo para la congregación acerca de lo que significa un grupo de hombres viviendo, trabajando juntos en And there will be comunidad. differences between them, Y van a haber diferencias entre ellos, not significant differences, but there will be differences between them. no necesariamente diferencias significativas, pero van a haber diferencias entre ellos. And they will have to work out together how they maintain unity in their diversity. Y ellos tienen que trabajar juntos para ver cómo entre ellos mantienen unidad en medio de su diversidad. But that is a mark of maturity, Y eso es una marca de madurez. to be united even when there is diversity. Estar unidos incluso cuando hay diversidad. Another English author has said this: Otro autor inglés ha dicho esto. a breakdown of fellowship amongst the elders is like the malfunctioning of a heart valve. Una ruptura en la comunión entre los ancianos es como una válvula en el corazón que no está funcionando bien. The heart is a vital organ in the body, El corazón es un órgano vital en el cuerpo. and if there are problems in the heart, it will affect the whole body. Y si hay problemas en el corazón, va a afectar a todo el cuerpo. If there are problems in the eldership, it will affect the whole church. Y si hay desunidad, problemas en el liderazgo entre los ancianos, va a afectar a toda la congregación. You should always strive for consensus, Debes siempre esforzarte, pelear por unidad, por consenso,
Perhaps sometimes it will mean that you're not able to make a decision until you've given time for further discussion and prayer together as elders. Lo cual significa que va a haber veces en las que no vas a poder tomar una decisión inmediatamente porque vas a tener que darle tiempo a los ancianos para pensar más acerca de eso. Rather than rush ahead and be divided, it is better to take your time and be unified. Es mejor tomarse un tiempo y estar en unidad que apurarse y terminar en desunidad. There are times in the eldership that I am part of where we have been very slow in making a decision because we haven't been able to come to a quick agreement. Por ejemplo, han habido veces en el liderazgo entre los ancianos en los cuales yo formo parte, en los cuales no hemos sido capaces de tomar una decisión rápida porque queríamos mantener la unidad. And we would rather wait and delay a decision until we have greater consensus. Y preferimos esperar un tiempo, pensar bien, hasta que tengamos cierta unidad para tomar la decisión. On the handout, I've put 5 things that are important as we work together as elders. En la separata se han anotado 5 cosas que son importantes a tener en cuenta para mantener la unidad y trabajar como ancianos. The first is communication. La primera es comunicación. If you are married, you will know that communication is the secret of a good marriage. Si estás casado, probablemente sabrás que comunicación con tu esposa es el secreto para un buen matrimonio. And within an eldership, there must be good communication. Y dentro del liderazgo, dentro de los ancianos, debe haber buena comunicación. And that means you need to be meeting together regularly. Lo cual significa que ustedes tienen que reunirse juntos regularmente And sharing with one another. y compartir los unos con los otros. It's important that you give good time to discuss things together, to discuss things properly together. Es importante que se tomen el tiempo necesario para discutir cosas juntos. And don't rush forward too quickly. No necesariamente apurarse para tomar una decisión muy rápido. I think it's important to be well organized. Es importante también ser organizado, tener una organización. When you meet together, try and make the best use of the time that you have with each other. Para que cuando se reúnan juntos puedan tomar el máximo aprovechamiento del tiempo que tienen juntos. Think what are the most important things that we need to discuss or decide for the church. Pensar cuáles son las cosas más importantes que tenemos que discutir para el bienestar de la iglesia. And look ahead, be proactive rather than wait for problems to arise. Y sé proactivo, anticípate al futuro, a las decisiones, en lugar de esperar pasivamente que ellas vengan. Think about the different areas of church life that you might want to review. Piensa, por ejemplo, en las diferentes áreas de la iglesia que te gustaría revisar o que te gustaría revisar. Maybe have some system in place whereby you're able regularly to think about the members of the church and how they are doing spiritually. Es bueno también tener un sistema o una lista acerca de los miembros de la iglesia para que puedas periódicamente ver cómo están yendo espiritualmente. It is very good to be organized as an eldership. Es muy bueno tener una organización, ser organizado como grupo de ancianos. Thirdly, delegation. La tercera tiene que ver con delegación. It's good to delegate responsibilities within the eldership. Es bueno delegar responsabilidades dentro de los ancianos. To share out various tasks, so it's not the same person who does everything. Deben delegarse las diferentes responsabilidades entre ellos para que no haya solamente una persona que haga todo. As you get to know each other better, you will know what people's particular strengths are. Mientras más se llegan a conocer ustedes, van a saber cuáles son las fortalezas de cada uno y qué tarea podrían hacer mejor. And perhaps which elder is best able to deal with a particular situation. Y quizás qué anciano está más capacitado o más dotado para hacer cierta tarea. I think also you can delegate to others outside the eldership.
También es importante delegar cosas a gente fuera de los ancianos. There may be responsibilities that the deacons will take on, Hay algunas responsabilidades que los diáconos pueden tomar, but there may be other people in the church who are very well gifted in particular areas. también puede haber otra gente en la iglesia que tenga dones en tareas particulares. And they can be given responsibilities in the church, again under the overall oversight of the elders. Y a estas personas se les puede dar también responsabilidades que hagan en la iglesia, pero nuevamente bajo la autoridad y supervisión de uno de los ancianos. As elders, you want all the members to be using their gifts in the life of the church. Como grupo de liderazgo, como ancianos, quieres que toda la congregación esté usando sus dones para el bien de la congregación. The elders don't have to do everything. Los ancianos no tienen que hacer todo. Recognition, fourthly, Número 4, reconocimiento. I think it's important for the elders to be recognized in the church and for that to happen visibly. Es importante para los ancianos que sean reconocidos públicamente a la iglesia y eso tiene que ser visible. Tú eres el pastor en la iglesia But there are other elders. y hay otros ancianos en la iglesia. Try and involve them before the congregation, in front of the congregation. Trata de que estos ancianos también estén involucrados públicamente, que la congregación los vea públicamente en alguna actividad. So you might involve them in assisting with communion, Por ejemplo, pueden estar involucrados cuando tienen Santa Cena or with baptism, o cuando hacen bautismo or interviewing new members, o cuando vas a entrevistar a nuevos miembros, ellos pueden hacerlo. or leading meetings. It doesn't have to be the pastor who always leads the meeting. O cuando tengas reuniones, cuando tengan que liderar una reunión, no tiene que ser el pastor el que lidere todas las reuniones de la iglesia. It is good to involve other elders. Es bueno que otros ancianos estén involucrados. If we are committed to the parity of elders, that they all have equal responsibility, Si estamos comprometidos realmente, si realmente creemos en la paridad, igualdad entre los ancianos, we want the church to recognize that, to see that, queremos que la iglesia reconozca y sea consciente de eso también. and so take opportunities to involve other elders. Entonces toma oportunidades también para que otros ancianos estén involucrados. And then lastly, I've put inclusion. Finalmente he puesto inclusión. I think it is very helpful to always include one other elder in any situation that you are dealing with. Eso quiere decir de que es muy importante que en cualquier situación que estás involucrado siempre haya otro anciano contigo. Maybe in a pastoral situation that is very difficult, Por ejemplo, cuando estás en una situación pastoral o consejería que es muy difícil, I think it helps share the burden. es útil y te ayuda a compartir la carga. You get additional wisdom or a different perspective on the situation. Te va a dar más sabiduría o quizá una perspectiva diferente sobre una situación. It maintains accountability. Te mantiene también responsable o te mantiene también responsabilidad mutua a la otra persona. And sometimes, in some situations, it is good to have a witness to a conversation that takes place. Y también en algunas circunstancias es útil y sabio tener un testigo contigo de lo que está ocurriendo. It might be that one of the elders is the person who is dealing with that situation mostly, Quizá sea uno de los ancianos quien es el que está mayormente involucrado en esa situación, but it is very good for them at least to be talking to another elder about it. pero es bueno que la persona esté hablando al menos con otro anciano acerca de toda la situación. I said before I was a co-pastor. He mencionado antes que en una iglesia era el copastor. My co-pastor is named James. Mi pastor, el copastor en la iglesia, su nombre es James o Jaime. Some of the situations, pastoral situations, James is involved in.
but he Algún- tells me everything that he is doing. Algunas de las situaciones pastorales es solamente James quien está involucrado, pero él me cuenta todo lo que está ocurriendo. And sometimes it works the other way around. Y a veces, a veces soy yo el que está involucrado solamente en unas situaciones y le cuento todo a él. Sometimes we involve another elder, A veces hay otro anciano involucrado también con nosotros. but it means if one of us is away and something happens in a Pero- particular situation, the other can be involved. Pero lo cual significa es que si uno de nosotros está ausente, el otro, y algo pasa, el otro puede tomar cuidado de la situación. And it is really good for us to talk together about situations and to share ideas about how to address an issue. Y es bueno para nosotros que nosotros estemos conversando acerca de diferentes situaciones para saber cómo tratar una situación. I think in these 5 ways we can really develop our unity together within the eldership. Y creo que de estas 5 maneras son importantes para desarrollar la unidad dentro del liderazgo, dentro de los ancianos en la iglesia. So that really we are leading together and serving together. De tal manera que nosotros realmente estamos liderando juntos y sirviendo juntos. And able really to encourage one another. Y estamos ahí para animarnos uno a otro. Any questions about working with elders? ¿Alguna pregunta acerca del trabajo entre ancianos? Oh, one. Yes. ¿Dividen el cuidado pastoral de alguna manera en grupos? En una iglesia grande se divide grupos de cuidado. Do you divide the care for the congregation? Let's say in a big church, do you divide the care for the people among the groups, among the elders? Yeah, so in our church we have 400 members. Entonces, en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos 400 miembros. We have 10 home groups. Tenemos 10 grupos pequeños. We have 12 elders. Tenemos 12 ancianos. We try and ensure that every home group has an elder who is in that group. Y el objetivo es de que en cada grupo pequeño haya un anciano ahí involucrado. So the pastoral care happens in smaller groups with an elder involved in all those different Entonces, groups. la manera como dividimos el cuidado pastoral es el anciano que está en el grupo pequeño está en cargo de cuidar a los que están ahí. So that's a very useful way of sharing that pastoral burden. Esa es una manera muy útil, por ejemplo, de dividirnos el cuidado de la congregación y la carga que tenemos. You may not have groups that meet in homes, Quizá no tengas grupos en tu iglesia que se reúnen en casas, but maybe you have a list of the people who are members or who regularly attend the church. pero tienes, por ejemplo, una lista de miembros o las personas que asisten a tu iglesia. Maybe that can be divided between the elders, Esa lista, por ejemplo, puede ser dividida entre los ancianos para cuidado. so you know that these are the people that you are keeping an eye on. Entonces, tú sabes, por ejemplo, de que estas son las personas que tú estás cuidando o mirando de cerca. So you will notice if they are not there on a Sunday. Por ejemplo, te darías cuenta si ellos no están ahí el domingo en la mañana. And in that way, we are able to shepherd the flock. Y de esa manera nos dividimos el trabajo y somos capaces de cuidar a la congregación. So it can be good to divide the members and ask elders to take responsibility for a particular group. Entonces es bueno dividir el trabajo pastoral y cuidado de la congregación entre los ancianos. There was one here. It was going to be the same question. Got a different one. Toda iglesia tiene ministerio. Nos han enseñado que son 3 esenciales. La adoración, la evangelización y también la comunión o comunión. Every church got 3 main Pregunto, ¿ese ministerio se le puede encargar a un anciano? ¿Cuál ministerio? Por ejemplo, el ministerio de la evangelización.
You said there are three main ministries in the church: evangelism, fellowship, and worship. Yeah. Could we give to an elder the responsibility of overseeing or being in charge of one of these areas in the church? I agree exactly with your division of church life. Estoy completamente de acuerdo con la división que usted ha mencionado acerca de vida en la iglesia. In regard to God, it is worship. En relación a Dios, por ejemplo, la vida de la iglesia es adoración. In regard to those who are within the church, it is, I would say, discipleship. En relación con la congregación, la iglesia en sí misma, diría que es discipulado o crecer juntos como discípulos. And in regard to those outside the church, it is evangelism. Y en relación con aquellos que están fuera de la congregación es evangelismo. And I think you could ask certain elders to be responsible for different areas of church life. Y creo que puedes pedirle, si es sabio, pedirle a diferentes ancianos en la congregación que estén a cargo de estas diferentes áreas. There may be other areas of church life. There may be youth and children's ministry. There may be a ministry to internationals that we have. También puede haber otros ministerios que los ancianos pueden estar cuidando, por ejemplo, el trabajo con niños y jóvenes, o por ejemplo en nuestra iglesia es el trabajo con internacionales, gente que no es internacional. So for our elders, we have an elder who is responsible for prayer. Por ejemplo, en nuestro grupo tenemos un anciano que es el responsable de la oración y promover oración. One for outreach, evangelism. Uno que está a cargo de evangelismo. One for discipleship. Uno que está a cargo de todo lo que tiene que ver con discipulado. One for following up new people who come to the church. Uno que está a cargo de ver y seguir a la gente que recién está asistiendo a la iglesia. One for seniors work, our work amongst older people. Uno que está en cargo de trabajar con las personas mayores. Another for our work amongst youth. Otro que está a cargo de el trabajo con los jóvenes. And so on. Every elder has a particular responsibility. Cada anciano tiene una responsabilidad particular dentro de la iglesia. And they enjoy knowing what they should be focusing on. Y ellos disfrutan el saber en qué es lo que tienen que estar involucrados. It's very helpful. Eso es muy útil. Thank you. Well, you mentioned that in your church there are 400 people and they are divided into 3 main home groups. 10. 10. Yeah. Sorry. La pregunta es, ¿cómo hacen para que la iglesia, siendo hermanos, cómo hacen para que puedan tener la comunión unos con los otros? How you got 400 members in your church? How do you do so that the church may have fellowship with each other if you have such a big church? Yeah, we try through our home groups to provide more intimate, closer fellowship with a smaller group. Por ejemplo, dentro de la gente que se reúne en casas, dentro de los grupos pequeños que se reúnen en casas, tratamos de que la comunión más íntima se desarrolle en estos lugares. But they meet every other week. Ellos se reúnen cada 2 semanas. And the week in between we have a whole church prayer meeting. Y la semana en el medio, o sea, cada 2 semanas se reúnen en casas y la semana en el medio nos reunimos todos juntos para orar. We want both the whole church to meet, but also smaller groups to meet, because when the whole church meets, it can be quite intimidating for some to participate in a large meeting. Queremos que ocurra ambos en la iglesia, queremos que se tengan intimidad en el grupo, pero también el grupo grande, sabiendo de que para algunas personas en la congregación participar en un grupo grande puede ser un poco
les puede dar un poco de miedo, puede ser les puede intimidar. Our time has gone. Creo que ya nos fuimos de tiempo. But we are here again tomorrow, God willing. Pero por favor vengan mañana y vamos a seguir con la voluntad de Dios discutiendo más. Do you want to pray? Vamos a orar para...